Bueno, muy buenas tardes. Gracias por este espacio. Para iniciar, le voy a dar la palabra a la profesora Diana. Buenas tardes. Espero que me estén viendo bien y que me estén escuchando bien. Efectuar este diplomado Cultura Ciudadana con todos ustedes y sobre todo comenzar con este módulo que ya se los vamos a presentar. Y para eso, entonces voy a compartir la pantalla con el orden del día, que es el siguiente. Entonces, estamos ubicados en el Diplomado Cultura Ciudadana en el módulo de escritura académica, a cargo del compañero docente Luis Fernando Pérez Cuestas, quien es docente de tiempo completo ocasional del área transversal de humanidades de la Universidad de Cundinamarca. Y el siguiente es el orden del día. Nos corrimos unos minuticos, no fue tan a las 6 de la tarde, dándole tiempo a que fueran ingresando a la sala, pero la bienvenida y la apertura será a cargo de la compañera docente Gloria Isabel García Valle. Hacia las 6:05, pero ya se nos corrió un poquito porque son las 6:10, entonces la presentación del profesor Luis Fernando Pérez Cuestas. Luego iniciamos efectivamente la sesión de escritura académica que durará aproximadamente hasta las 7:55 de la noche, donde se hará la despedida e invitación a la sesión de mañana sábado 24 de septiembre a las 8 de la mañana y hacia las 8 de la noche estaríamos dando fin a esta primera sesión. Entonces, dando inicio con nuestro orden del día, bienvenida y apertura, profe Gloria Isabel García Valle. Muchísimas gracias, mi profe Diana, a todos los compañeros de la Universidad de Cundinamarca que se encuentran conectados también al lado de nuestras lideresas, a quienes damos una cordial bienvenida a este primer diplomado de Cultura Ciudadana, que viene también de ese recorrido de cursos que tuvimos la oportunidad de ofrecer el semestre pasado. De parte de la doctora Sonia y de nuestra decana, una cordial bienvenida. La doctora Sonia, nuestra coordinadora del área transversal de humanidades, quien les deja un afectuoso saludo y bueno, por motivos de fuerza mayor no ha podido estar en este espacio, pero deja todo su afecto para que ustedes pues sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio en el que podremos observar diferentes temas, 5 para este diplomado específicamente, en el que 5 profesores les acompañaremos en temáticas relevantes para aplicar en el contexto de su liderazgo. No me detengo más en ello, simplemente le doy la bienvenida y paso al profesor Luis Fernando Pérez Cuesta, quien nos acompañará hoy con el tema escritura académica. Muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Por favor, profesor Luis Fernando Pérez, adelante. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. ¿Cómo me les va? Espero que podamos hoy desarrollar algo efectivo para nosotros, que nos pueda servir. Vengo a ofrecerles un trabajo académico, estrictamente académico, de tal manera que entonces voy a tratar de compartir aquí, voy a compartir la pantalla para mostrarles la estructura del trabajo de hoy. Por favor. Bueno, creo que es este. ¿Me confirman si ahí está compartiendo? Sí, Sí, profe, sí, señor, solo que eso, exacto, ahí, bien. Listo, muy bien. Bueno, listo, entonces voy a tratar como de organizar esta parte. Voy a mostrarle en qué consiste el módulo y vamos a tratar de hablar algunos elementos fundamentales de la escritura académica.
¿por qué esto de escritura académica a las lideresas? Me parece que es una apuesta interesante, creer que las lideresas pues están en capacidad de entender todos estos procesos académicos y que la Universidad de Cundinamarca quiere capacitarlas en ese sentido. Entonces, yo hice la propuesta sobre escritura académica, que es como la idea que yo siempre he trabajado, como el tema que siempre he trabajado durante los últimos años. Entonces, voy a tratar de sintetizar algo que trabajo con mis estudiantes durante 1 o 2 semestres, a tratar de sintetizarlo en las clases de hoy y de mañana. Entonces, el módulo de escritura académica está estructurado de la siguiente manera. El REA general desarrolla procesos de escritura en textos académicos para la presentación de documentos necesarios en su vida laboral y cotidiana. Eso es lo que quiero, los resultados de aprendizajes, que eran de aprendizaje, ¿cierto? La estructura del módulo. Fortalece habilidades de escritura en la primer nivel. Fortalece habilidades de escritura a través de estructuras discursivas para un adecuado proceso de redacción. Entonces aquí es lo que vamos a trabajar hoy. Una introducción a las competencias escritas, y vamos a trabajar la microestructura, herramientas para la escritura, la macroestructura y la superestructura, tipologías de párrafos, que es el trabajo que trataremos de organizar el día de mañana. Y el día de hoy también algunos aspectos. ¿Por qué quiero centrarme tanto en la microestructura? Ya miraremos qué es eso de microestructura, superestructura y macroestructura. Quiero también centrarme en una parte que es importante, y es las herramientas digitales para la investigación. Sustenta el trabajo académico con un buen uso de herramientas digitales para que dé cuenta de la investigación realizada. La citación, vamos a hacer alguna presentación muy pequeña sobre qué es eso de bibliografía, citación, y cómo se manejan en Word algunas herramientas para citación, que lo vamos a desarrollar mañana. El espíritu de investigador, dónde buscar en Internet, cómo buscar en Internet, las bases de datos más importantes. Algo muy básico que espero puedan desarrollar. Y la tercera parte, identifica y estructura diferentes documentos utilizando estrategias de escritura útiles para la vida diaria. Entonces, escritura, discurso y argumentación. Entonces, la estructura de distintos tipos de documentos funcionales para el contexto laboral y cotidiano. Mañana estaremos en ese ejercicio de la parte práctica de la escritura. Hoy vamos a centrarnos más en algo un poco tedioso, pero es muy importante. Me parece que es importante y que lo podemos manejar de una manera muy efectiva. Ya estaré explicando que escribir para la vida, hojas de vida, informes, cartas, mensajes de texto, presentaciones, discursos, procedimientos, instrucciones. Eso va a estar a la par en todo el proceso de escritura. Entonces, digamos, estas son las 6 partes que se divide el curso y que voy a tratar de desarrollar con ustedes. Bueno, hay un micrófono abierto, no sé, por favor, ¿me colaboran? ¿Sí? No sé si... Permítame ahí. Ya, gracias. Bueno, entonces vamos con la parte de escritura académica. Quiero como señalar algo básico a partir de un texto. Antes de entrar de lleno al tema, quiero hablar de un texto un discurso que hizo Gabriel García Márquez en el primer Congreso Internacional de la Lengua en Zacatecas. Perdón, está el micrófono. ¿Alguien me colabora, por favor, apagando los micrófonos? Le agradezco.
El texto se llama Botella al mar para el Dios de las Palabras, de Gabriel García Márquez. Este discurso, digamos, nos adentra a algo importante que voy a señalar. En el texto dice lo siguiente. A mis 12 años de edad estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. Un señor cura que pasaba me salvó con un grito. Cuidado. El ciclista cayó a tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo, ¿ya vio lo que es el poder de la palabra? Ese día lo supe. ¿Hay alguna pregunta? ¿Están por ahí? Bueno. Sí estamos, pero no, yo no tengo preguntas, gracias. Bueno. No, pero es que digo, es que como están hablando, entonces pensé que alguien iba a preguntar algo. Bueno. Ahora sabemos, además, que los mayas lo sabían desde los tiempos de Cristo y con tanto rigor que tenían un dios especial para las palabras. Ese dios llamado Samna, para los mayas. El poder de la palabra, es el tema que va a hablar Gabriel García Márquez. Y va a definir esto: nunca como hoy ha sido tan grande ese poder. La humanidad entrará en tercer milenio. Eso fue en el 92, en el 97, perdón, cuando hizo el discurso. Entrará el tercer milenio bajo el imperio de las palabras, dice García Márquez. No es cierto que la imagen esté desplazándola ni que pueda extinguirlas. Al contrario, está potenciándolas. Nunca hubo en el mundo tanta palabra con tanto alcance, autoridad, albedrío, como en la inmensa Babel de la vida actual. Y eso sí lo vemos en las redes sociales. Todas las redes sociales ha potencializado no solo la imagen, sino la palabra. Y bueno, estamos en una pelea, yo estaba en una discusión donde no tantas palabras y más imágenes porque la gente quiere digerir algo rápido. Y yo sigo pensando que no, que hay que utilizar las palabras como una herramienta fundamental en el derecho, no ni siquiera en el proceso de comunicación, sino en el derecho de comunicarnos bien. Palabras inventadas, maltratadas, sacralizadas por la prensa, por los libros desechables, por los carteles de publicidad. Por ejemplo, la palabra terrorismo que en el 9/11 del 2001, cuando el ataque de las Torres Gemelas, antes esa palabra no existía, digamos, no era una palabra que se moviera en una sociedad mundial, ¿no? Pues nosotros sí, digamos, los atentados terroristas que hemos sufrido, pero a nivel mundial no era una palabra tan sacralizada. Y en ese momento las palabras van adquiriendo una forma de demonización hasta el punto de todo lo que usted decir esa palabra a alguien ya implica señalarlo como el eje del mal, por ejemplo, en el momento en que se desarrolló el problema de las Torres Gemelas. Entonces todos terroristas pertenecían al eje del mal. La belleza también, las palabras de la belleza, el mundo de la belleza, digamos, han manejado, han sacralizado, han definido palabras para marcar a alguien, ¿no? Y han adquirido mucho poder esa palabra. Habladas y cantadas por la radio, la televisión, el cine, el teléfono, los altavoces públicos. Todo el mundo quiere mostrar una palabra, quiere hablar, quiere contar, quiere mostrarse, ¿cierto? En las redes sociales y en los medios de comunicación. Dice García Márquez, gritadas a brocha gorda en las paredes de la calle o susurradas al oído en las penumbras del amor. No, el gran derrotado es el silencio. García Márquez, para él, en este milenio, quien va a perder es el silencio. Todos vamos a poder hablar. Y de hecho, las redes sociales nos han visualizado a unos y a otros, a veces para bien, a veces para mal, pero nos han visualizado. Y en realidad el derrotado ha sido el silencio hoy en día. Las cosas tienen ahora tantos nombres en tantas lenguas que ya no es fácil saber cómo se llaman en ninguna, decía García Márquez. Los idiomas se dispersan sueltos de madrina, se mezclan y confunden disparados hacia el destino ineluctable
de un lenguaje global. Ahí recordamos a García Márquez con su lenguaje costeño, sueltos de madrina, las madrinas que eran los ganchos para amarrar los pañales, ¿no? Entonces se decía que el niño andaba por la casa suelto de madrina sin ninguna protección de nada, ¿no? Entonces, ese es un manejo coloquial que hace García Márquez en su discurso. La lengua española tiene que prepararse para un ciclo grande en ese porvenir sin fronteras. Es un derecho histórico. Y aquí voy al tema central de mi trabajo, la lengua española, el español como tal. ¿Por qué hay que volver al español y hay que reivindicar nuestra lengua como tal? Es la lengua con la que nos comunicamos. Aquí esta imagen que está presente en esta diapositiva es la imagen de las glosas emilianenses, la primera versión del español en el mundo. Las glosas son textos que están al lado de un texto en latín, el libro está escrito en latín, y al lado, ¿sí?, adjuntos se colocan unas glosas traducidas al español antiguo. Esto es del siglo X después de Cristo. Y es, digamos, la primera aparición del español como tal. No por su prepotencia económica, como otras lenguas hasta hoy, sino por su vitalidad, su dinámica creativa y su vasta experiencia cultural, su rapidez y su fuerza de expansión, en un cambio propio de 19 millones de kilómetros cuadrados que tiene donde se habla español y 400 millones de hablantes al terminar este siglo. Entonces, el español, hoy todo el mundo habla de la necesidad de aprender inglés, pero nadie habla de la necesidad de aprender a hablar bien español, ¿cierto? Y el español es una de las lenguas más habladas del mundo. Por varias características. Entonces, aquí termino, digamos, el texto de Gabriel García Márquez y vamos a mirar en el idioma en el 2019, los idiomas más hablados en el mundo, en el 2019, hablantes y hablantes nativos, estaban en millones de habitantes, se define de la siguiente manera. Chino mandarín tenía 885 millones, y chino mandarín pues es una forma de decirlo, ¿no? Porque China es un país que tiene 1.200 millones de habitantes y pues el idioma oficial es mandarín, pero no todos saben mandarín. De hecho, aprender mandarín es uno de los idiomas más difíciles. Nosotros tenemos como, como 20, no, 30, como casi 40 gráficas para el texto, ¿sí? Casi 40 letras, y entre letras y números para combinar un idioma. El mandarín tiene el chino simplificado. Si usted quiere aprender chino simplificado, tiene que aprender mínimo 3.500 palabras, ¿sí? Letras, 3.500 letras, perdón. Que eso no son letras sino sinogramas para aprender simplificado. Y el que quiera aprender chino mandarín en su totalidad tiene que prepararse para aprender 35.000 letras o ideogramas, que son los que tienen ellos, ¿sí? Imágenes, figuras. Entonces, digamos, no es cierto que uno de los idiomas más hablados sea el chino mandarín, simplemente es oficial, pero en realidad no todo el mundo en China habla mandarín, hablan otros idiomas, lenguas locales, ¿sí? El cantonés, bueno, y hay otra serie de idiomas en un país tan extenso como el chino. La segunda lengua más hablada del mundo, de acuerdo a este ranking, es el español. El español oficialmente está en 19 millones de kilómetros cuadrados. En América Latina, en Hispanoamérica, se habla el español. España,
parte de América Latina, toda Centroamérica, Suramérica, excepto las Guyanas y Brasil, ¿cierto? En Estados Unidos se habla mucho el español. Se dice que en Filipinas se habla el español, pero se hablaba porque fue una colonia española, pero la clase alta era quien hablaba español. Bueno, y digamos la importancia que tiene el español en el mundo. El inglés es otra lengua, es oficialmente, digamos, vamos acá está el árabe, bengalí, hindi, portugués y ruso. Vamos a mirar este mapa donde, digamos, el inglés en Norteamérica es un idioma oficial, en Australia, ¿cierto? En Oceanía es un idioma oficial y en Inglaterra o Reino Unido es un idioma oficial, el inglés. Eh, eh, el árabe, digamos, en el norte de África y en la península arábiga, está ahí. El ruso, con su vocabulario cirílico, ¿sí? En los países eslavos, digamos, se maneja. Está el mandarín, el bengalí y el hindi. Hay dos idiomas ahí muy bien definidos, digamos, en la India. En la India tiene 1.000 millones de habitantes, también tiene una serie de idiomas que están alternos, muy locales, ¿cierto? Dialectos que están manejados de acuerdo a las regiones, pero digamos, el idioma hindi y el bengalí son idiomas oficiales en esa región. Hay un idioma, lo que pasa es que la India está dividida, se dividió en dos partes, en los musulmanes y en los hindúes. Entonces, cada uno está ligado al idioma natal, digamos, religioso. Bueno, el portugués, que está en Brasil, Portugal y parte del sur de África. Y digamos son los idiomas más hablados del mundo. Aquí voy a entrar a un tema básico que es el del español. Como tal, ¿por qué valorar el español? ¿Por qué yo peleo tanto con el español? Y por ejemplo, estoy en contra de una serie de anglicismos que mucha gente pues critica o se burla de eso, pero yo sigo pensando en que es importante sostener el español como tal. Me parece fundamental, digamos, esta estructura, este manejo que realiza Van Dijk, un teórico de los Países Bajos, que maneja la microestructura, la macroestructura y la superestructura de un texto. La microestructura es la gramática que nosotros conocemos. La macroestructura es la parte de tipo de párrafos y estructura de un texto. Y la superestructura son, digamos, los géneros textuales. Entonces, eso, digamos, es lo que he pretendido yo desarrollar en estas dos sesiones de escritura académica. La microestructura, digamos, está definida a través de dos elementos, la ortografía y las categorías gramaticales. Entonces, yo hoy quiero trabajar algunos elementos básicos de ortografía que me parece que nadie los toca. Todo el mundo habla que tiene mala ortografía y que qué vamos a hacer con esa ortografía y que no queremos saber nada de la ortografía y que el gran problema de la ortografía, que bueno, que ya los computadores nos solucionan la ortografía, que aunque no es así, y que no queremos saber de eso porque eso para qué, eso es un problema. Y creo que tenemos que tener en cuenta que la ortografía es una parte fundamental de nuestro diario vivir. Hablamos con buena ortografía, tenemos que tener en cuenta eso. Pero el problema es que escribimos con mala ortografía. Entonces, hay que centrarnos en esa idea y en la medida en que sea, en la medida de lo posible, podemos entender que el problema de nuestra ortografía no es un problema de desconocimiento de una serie de reglas, pero no es ignorancia de la ortografía porque la hablamos perfectamente.
somos hablantes nativos. Chomsky era el que hablaba de esa parte de que el niño aprende la ortografía y las reglas gramaticales básicas, ¿sí? Sin aprender gramática, nunca. Él aprende por puro instinto, ¿no? Entonces vamos a mirar esta parte, porque ¿cómo así que la ortografía hablamos con buena ortografía y escribimos con mala ortografía? ¿Por qué hablamos con buena ortografía? Vamos a tratar de responder eso. Bueno, hay algo fundamental acá que quiero que sepan, que el español como se escribe, se habla. Entonces, a diferencia de otros idiomas que están de duración, donde lo más importante es su duración y su entonación, aquí lo más importante es el acento. ¿Cómo así? ¿Cómo así que el español como se escribe se habla? Pues, digamos, uno dice casa, la C-A-S-A, ¿sí? No tiene ninguna pronunciación diferente. Mientras en cambio uno no dice house, sí, sino house, perdón. Mi ortografía, mi inglés no es muy bueno, ya miraremos por qué yo pronuncio house, ya hablaremos más adelante de eso. Y botas, B-O-T-A-S, y no se dice boots, ¿cierto? Como el inglés. Alguien me decía que, digamos, en la pronunciación también está enfocado al manejo de la lengua, y es cierto, la pronunciación de los idiomas le cambia a uno la forma del manejo del manejo de la lengua, de la boca, del manejo de la lengua en la relación con los dientes. Eso se llama, eso en fonología lo llamamos la fricatividad. Y es una cosa muy, muy interesante, porque las personas que aprenden a hablar muy bien inglés tienen dificultades después para pronunciar ciertas palabras en español, o las pronuncian diferente. Entonces, porque toda su estructura bucal tiene que cambiar, tiene que transformarse, ¿sí? Entonces, en eso estoy entendiendo ahí, como que el español, como se escribe, se habla. Entonces vamos a ver qué es eso de cómo se escribe, se habla, porque todo está fundamentado en el español en una cosa que se llama el acento. Nosotros hablamos por acentos, no por duración ni por entonación, sino por acentos. Es una característica fonética del sonido y de la pronunciación. Nuestras palabras tienen acentos fuertes y suaves, ¿cierto? Y por eso hay palabras que tienen una sola sílaba, que esas son denominadas monosílabas. Y hay palabras que están denominadas, bueno, como fue, fe, fue, sol, son, cal, sí, luz, ¿sí? Esas son con una sola sílaba, un acento. Hay un acento nomás. Y hay de varias sílabas, entonces, que se llaman polisílabas. Polisílabas pueden ser más de dos sílabas o más. Casa, cuadro, cara, armería. Entonces, digamos, en el español, nosotros nunca nos detenemos a pensar en eso. Y esto es lo básico para entender la gramática. Y ya miraremos por qué, digamos, alguien extranjero que quiera aprender el español y maneja esto, si se aprende las reglas básicas de esta ortografía que explico hoy, puede perfectamente pronunciar el español, manejando la ortografía. Entonces se puede pronunciar. Lo que pasa es que el español es fácil para pronunciar, pero difícil. Ya veremos en dónde está la dificultad del español. Mientras que en el inglés el problema es la pronunciación, ¿cierto? Listo. Entonces, el acento. Entonces, el acento, cuando hay palabras polisílabas, pues se manejan de la siguiente manera. Eso lo vamos a ver rapidito. Bisílabas, dos sílabas, plata, vivo. Tres sílabas se llaman trisílabas, canasta. Esto lo vieron en primero de primaria y me da pena mostrarlos, pero pues es que tengo que seguir un proceso para que me entiendan lo que quiero hablar más adelante. Voy de lo simple a lo complejo. Cuatro sílabas,
tetrasílabo, no es cuatrisílaba ni polisílabas, sino tetrasílabo. Tetra significa 4. Histórico, 5 sílabas, pentasílabo. Un pentágono tiene 5 lados. Analítico, 6 sílabas, hexasílaba, el hexágono, lingüísticamente, es una palabra de 6 sílabas. 7 sílabas, heptasílaba, 7 sílabas. Hispanoamericana es una palabra que tiene 7 sílabas. Y 8 sílabas, octasílaba, representacionalmente. Digamos lo que uno tiene. Y cada una de estas tiene un acento. Cada palabra tiene una función de un acento más fuerte que en otro. Plata. Pla es la primera, la que tiene más acento. Vivo. Y para eso, entonces, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué? Bueno, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque quiero llegar a un elemento fundamental que es las palabras polisílabas de varias sílabas que se manejan en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Es la regla que cualquier persona que quisiera aprender español extranjero debería aprenderlas para pronunciar perfectamente el español. Monosílaba, una sola sílaba. Entonces, esto lo vieron en primero de primaria, en el segundo semestre de primero de primaria. O digamos en el segundo de primaria. Agudas, y me da pena, pero lo voy a recordar. Llevan el acento en la última sílaba. Ayer, ordenador, hablar, Madrid, ¿cierto? Perfecto. Vamos rápido con esto. Se les coloca tilde siempre que terminan en vocal A, E, I, O, U, ¿sí? O en consonante N, O, S. Papá, maní, León, Aragón, París. ¿Sí? Perfecto. Llevan el acento en la última sílaba. Pero se les quita la tilde cuando no terminan en vocal, ni en consonante N, O, S. Si no terminan en vocal ni en consonante. Ayer o caracol terminan en consonante diferente a N o S. ¿Sí? Y no terminan en vocal. Las graves, palabras graves, cuando llevan el acento en la penúltima sílaba. Y aquí, acento, foro, casi todas las palabras del español, la mayoría de palabras son graves. Amigo, zapato, carro. ¿Sí? Son palabras graves que llevan el acento en la penúltima sílaba. Aquí recordamos a la reina de Colombia, una famosa reina que decía, del mismo modo pero en sentido contrario y viceversa. Se coloca tilde cuando no termina vocal o en consonante N o S. Eso es facilito. O sea, al contrario de las agudas, las agudas cuando terminan en vocal o en S se le coloca tilde. Aquí no se les coloca tilde. Si lo aprendemos esto, trébol, mármol, árbol, ángel, siempre lo vamos a definir como algo básico dentro de la ortografía. Pero cuando terminan en vocal N o S sin tilde, ¿cierto? Casco, tipo, sangre, menos. Casi todas las palabras terminan en vocal, las palabras graves terminan en vocal, entonces por eso no se les marca tilde. Trébol, árbol, ¿sí? En L termina. Bueno, muy bien. Entonces, y la tercera regla es, digamos, esdrújulas. Cuando llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Plátano, América, sinfónica, en la antepenúltima sílaba. Se acentúa y se coloca tilde a todas. Teléfono, murciélago, autónomo. Bueno, y las palabras sobre esdrújulas cumplen la misma regla de las esdrújulas. Cómaselo, cómpreselo, cómpraselo. Bueno, listo. Los que terminan en celo, ¿cierto? Vamos a... Quisiera pedirles el favor, colaboren ahí. María fue con el poeta al puente aéreo. Quisiera acudir a ustedes. ¿Cuáles son palabras agudas, graves, esdrújulas de todas estas? A ver, miremos al público. Aéreo, profe, aéreo. Sí, ¿qué es? Palabra esdrújula.
¿Cuál más? ¿Puente qué es? Palabra grave. ¿Cuál Grave es? el puente. ¿El puente es grave? Ujú. María es un nombre propio, profe, pero no sé si se puede relacionar con... Es una palabra. Todas las palabras del español, nombres propios o no nombres propios, se manejan con esta forma. Ah, entonces María es palabra grave. Ujú. Bueno, Poeta, ¿alguna otra? Poeta. Bueno, ¿alguien poe- más? poeta y puente son... Ahí se me olvidó el nombre, lo que dije ahorita. Grave. Grave, sí. María y Aéreo sí son... eh, esdrújula, no. Ujú. Bueno, vamos a mirar cómo quedaría la respuesta. Vimos esto y vamos ahí. Vamos. Eh, Mis estudiantes a veces dicen que fue, con o él son palabras agudas, que porque llevan el acento en la última sílaba, y fue no llevan el acento porque todo tiene una sílaba. Para que haya una última, tiene que haber una primera. Entonces, fue no es una palabra aguda, grave, esdrújula, porque estamos hablando de polisílabas, de varias sílabas. Es un monosílabo, con, el, ¿cierto? Y al. Entonces, sí, para que haya una última sílaba tiene que haber una primera sílaba. Entonces, por eso cuando yo les pongo el ejemplo, que siempre que salgo a montar en cicla, yo llego de primeras. ¿Por qué siempre llego de primeras? Porque yo salgo solo a montar en cicla. Entonces, ahí no es válido el primero o el último. María es una palabra grave. Pero ¿por qué María lleva tilde? Y si las palabras graves cuando terminan en vocal no se les marca tilde. Poeta es una palabra grave, donde lleva el acento. Aéreo porque lleva tilde, es una palabra esdrújula. Y puente porque lleva eso. ¿Dónde lleva el acento? ¿Cómo así lleva el acento? Entonces, aquí lo que se va a presentar es un problema. Todo esto, lo anterior, lo veíamos en segundo de primaria. Y aquí veníamos como felices. Y de pronto acá se nos daña todo lo de gramática, todo lo de ortografía, y aquí comienza el mundo a venirse abajo. Porque aparece una cosita que se llama hiato y diptongo. Entonces, el diptongo se presenta, es la unión de dos vocales en una misma sílaba. ¿Sí? Fueron, hierro, agua, buena, ¿cierto? Dos vocales seguidas en una misma sílaba. Suelo, vuelvo. Entonces, ese diptongo, pues eso, a uno le decían que si había una vocal abierta, una cerrada, que si iba a la primera. Lo básico es, recuerden, ténganlo en la mente ustedes, hablamos con buena ortografía. Entonces, nunca nos vamos a equivocar. Ya miraremos de pronto cómo nos podemos equivocar. Pero siempre procuramos hablar con buena ortografía. Y el español, como se escribe, se habla. Entonces, en este caso, el diptongo son dos vocales seguidas en una misma sílaba. Y el hiato son dos vocales seguidas en diferentes sílabas. Entonces, por ejemplo, ahí nunca vamos a decir real, sino real, real, teatro, creer, toalla, ¿cierto? Entonces, siempre hay dos vocales seguidas en diferente sílaba. Vamos a mirar, yo lo coloqué las diapositivas mal, miremos esta. No, esta. Volvamos con esta oración. María fue con el poeta al puente aéreo. ¿Sí? Esa oración. ¿Cuál es hiato y diptongo? Ahí. Diptongo es fue.
Ujú. Poeta sí es, bueno, profe, diptongo es aéreo, hiato es fue y poeta. Ujú. Es que no estoy Bueno, mal. bueno, vamos a aprender. María, por ejemplo, algunos dicen que es hiato o diptongo. Bueno, a no ser que seamos, yo digo a mis estudiantes, a no ser que seamos actores de novela mexicana, entonces dice, Luis Fernando, no te puedes casar con María porque María es tu hermana, ¿sí? Entonces, uno no dice María, sino María, ¿cierto? María. Entonces, María, hay dos vocales seguidas con diferentes sílabas. Es un hiato. María. Fue es un diptongo. Usted no dice sino fue. Uno habla bien. Uno no dice poeta, muy poeta, sino poeta. Es un hiato. Dos vocales seguidas en diferentes sílabas. Uno no dice puente, sino puente. Entonces, dos vocales seguidas en una misma sílaba. Puente. Y aéreo es un hiato doble. Por eso lleva tilde, aéreo. A, E, R, O. Entonces es una palabra esdrújula que lleva el acento en la última, penúltima, en la antepenúltima sílaba. Entonces, aéreo es una palabra que le marca tilde precisamente por eso, porque es una palabra esdrújula y recuerden que las palabras esdrújulas se les marca tilde. Vuelvo a preguntar, ¿por qué María lleva tilde si es una palabra grave? ¿Alguien sabe? Bueno, entonces, bueno, explico acá. En el hiato, cuando se junta una vocal abierta y otra cerrada, el acento recae sobre esta última, se le marca tilde. Sabía, baúl. Entonces, por ejemplo, sabía es una palabra grave que lleva el acento no en la última, sino en la penúltima sílaba y se le marca tilde a pesar de que a las palabras graves que terminan en vocal no se les marca tilde, pero en el hiato sí se le marca tilde porque lleva el acento en la vocal cerrada. ¿Cuáles son las vocales cerradas? La I y la U. Y las vocales abiertas A, E, A, O. E es neutro, ¿no? Entonces, baúl. Entonces yo siempre pongo este ejemplo. María tenía una tenia en el baúl de Raúl. ¿Alguien me puede decir cuál lleva tilde? Tenía. Sí, ¿cuál más? María Baúl. tenía. María. María, muy bien, muy bien. Y Baúl. baúl Baúl. y Raúl. Y baúl y Raúl, Ujú. miremos. María y tenía. Una tenia, bueno, una tenia, pues eso es algo muy surrealista, es un animalito de esos que había antiguamente. En el baúl, baúl y Raúl, ¿cierto? En el baúl de Raúl. María tenía una tenia en el baúl de Raúl. Entonces ese, digamos, es el ejemplo del ejercicio que uno maneja para definir las tildes. Si ustedes llegaron hasta acá y pueden entender aquí cómo es el manejo de las tildes, porque muchas veces uno, ¿por qué María lleva tilde o tenía lleva tilde? O que todas las palabras que terminan que del pasado llevan tilde. No, no siempre, no todas siempre, ¿no? Fueron, por ejemplo, no lleva tilde. Pero en este caso, tenía, sabía Raúl, baúl, llevan tilde, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí vamos, entonces, ya con esto, vamos como en la mitad de saber por qué las tildes y ya no tenemos problemas cuando nos vamos a escribir con tildes. Recuerden, hablamos bien con buena ortografía, aprendemos estas reglas y las manejamos correctamente. Bueno, aquí vemos María fue con el poeta al puente aéreo. Perfectamente vemos el cambio. Levantó la mano Rosa Mora, ¿sí? ¿Te escucho?
Profe, sí, muy buenas noches. Profe, Buenas el noches. tema que estamos tratando, que estás explicando, está muy interesante. Yo te voy a pedir disculpas. No sé si es que voy a asistir a una misa de un cuñado aquí cerca de la Ujú. casa. Entonces no sé si pueda seguir escuchando la clase y pues no sé, mejor dicho, no sé qué hacer. O me No, retiro de la tranquila, clase. no se preocupe, no se preocupe. Puede irse, va a quedar la grabación para poder ver la grabación y este material se le va a enviar Profe, después a ustedes. gracias, muy amable. Gracias. No se preocupe. Interesantísimo el tema de todas formas. Gracias, muy amable. Bueno, entonces seguimos. Permítame. Bueno, quisiera, ya que la persona que acaba de hablar va a misa, quisiera preguntarle a ustedes, en esta oración fue la fe de él, ¿cuántas tildes hay? 3. Fue, fe, él. Ujú. Sí. ¿Alguien tiene una opinión diferente? No, profe, la misma. Fue, fe y él. ¿Todos están de acuerdo? Él. Los participantes levantaron la mano. A ver quién dice. Bueno. ¿Alguien más va? ¿Alguien Solo, dice solo él? solo él. Solo él. Bueno, vamos a mirar. Hay una cosa, mira, vamos a mirar cuántas tildes hay. Una, él. Fue la fe de él. Él. Solo una. ¿Qué pasa? ¿Por qué a uno le enseñaron que existía muchas tildes? Los monosílabos no llevan tilde, no se acentúan, excepto cuando tienen una relación con fonética igual, pero su significado es diferente. Entonces, se escribe él y él, uno con tilde y otro sin tilde, porque tienen diferentes sentidos, ya lo vamos a mostrar. En cambio, le coloca uno siempre la tilde porque asume que todos los pasados llevan tilde, cantó, saltó, vivió, pero vio no lleva tilde, por ejemplo, porque es un monosílabo. Fue tampoco lleva tilde, es un monosílabo, los monosílabos no se les colocan tilde. Y fe, todo el mundo pues a uno le colocan tilde en la fe, que porque había que acentuar la fe. En la iglesia uno encuentra con el pastor, con el sacerdote, con bueno, el guía espiritual, que le coloca fe tilde, que porque hay que acentuar la fe. Entonces, esa idea de acentuar la fe. Gramaticalmente, fe no lleva tilde porque fe solo tiene un sentido, ¿sí? El sentido religioso que nosotros conocemos. No se puede confundir con ninguna otra más, otra fe diferente. Siempre va a estar ligada a ese sentido definido. Entonces, fe nunca lleva tilde. Las fes, el plural es fes, pero fe no lleva tilde. Si digamos van a tener problemas, ustedes le pueden echar la culpa a la Academia de la Lengua, no a la Real Academia de la Lengua, sino a la Academia de la Lengua. Nosotros no tenemos Real Academia de la Lengua porque no tenemos rey. Los españoles sí tienen Real Academia de la Lengua y nosotros tenemos Academia de la Lengua. Entonces, solo él lleva tilde. ¿Por qué él? Eso se llama tilde diacrítica. Entonces, ahí hay una cuestión que se llama acentuación de monosílabos y tilde diacrítica. Entonces, hay un él con tilde y hay un él sin tilde. El sin tilde de artículo definido. El conductor paró de un frenazo del autobús, por ejemplo. Y el pronombre personal, que es de tercera persona, el pronombre personal, tercera persona, me lo dijo él. Entonces, él se montó en el bus. Listo. Él se montó en el bus. Tú, que es el adjetivo posesivo, ya va sin tilde, ha llamado a tu madre
tu pronombre personal, segunda persona, tú no sabes lo que dices, ese lleva tilde. Entonces, como hay dos cosas, una es pronombre y el otro es adjetivo posesivo, entonces ahí se coloca tilde diacrítica. A ese tú sí lleva tilde. Tú montas en tu caballo. Entonces el primero lleva tilde y el segundo no. Mi casa, adjetivo posesivo, que pertenece a algo, ¿sí? Y el mi musical, la nota musical no lleva tilde. El mi ha sonado desafinado. Y mi pronombre personal, primera persona, ¿sí? Mi, ¿tienes algo para mí? Entonces el ejemplo, mi pastel es para mí no más. ¿Sí? Para mí no más. Ese lleva tilde el segundo y el primero. El más que no lleva tilde cuando es conjunción adversativa. Uy, eso lo confunde a uno. Todos los más llevan tilde, excepto cuando se pueden reemplazar por pero o sin. Quiso convencerlo, más fue imposible. Quiso convencerlo, pero fue imposible. El más que lleva tilde es el de cantidad. Todo es un adverbio de cantidad. Todos los adverbios de cantidad, estos adverbios de cantidad, este adverbio de cantidad lleva con tilde todo lo que implique cantidad. Me gusta más la carne que el pescado. 2 más 2 son 4. Entonces, el más lleva tilde. Hoy estoy más feliz que ayer, más no puedo conformarme. Entonces, hoy estoy más feliz que ayer, ese es de cantidad, lleva tilde. Y el más no puedo conformarme, pero no puedo conformarme, no lleva tilde. Listo. D es una preposición que significa lugar, un vestido de seda, ¿sí? Una cualidad, no es una condición, pero un vestido de seda. Y el de la forma verbal del verbo dar. La forma del verbo dar. Ejemplo, espero que lo recaudado dé para hacer un buen regalo. Dé usted las gracias a su hermana de mi parte. Entonces, ese de lleva tilde, el de dar. Y el otro es una preposición. ¿De dónde es usted? ¿De qué parte? ¿De cuándo acá? ¿Sí? Entonces, C, pronombre átono. Se comió todo el pastel. Ese no lleva tilde. Se fue de parranda. Se fue de fiesta. Y el C con tilde, en forma del verbo saber o del verbo ser. Yo no sé nada. Yo no sé qué pasó. O sé tú mismo. Sé inteligente, el verbo ser. ¿Sí? Entonces, yo sé que él se enteró. Puede ser. ¿Listo? Sí, de conjunción, conjunción condicional. Esa es una condición. Si llueve, no saldremos. Ese sí nunca lleva tilde. Si usted no cumple todos los requisitos, no hay certificado. ¿Sí? El sí sustantivo es nota musical, que es un ejemplo de una composición de si bemol. El sí, la nota musical. El si bemol, por ejemplo. Y el sí con tilde es un adverbio de afirmación. Ejemplo, sí quiero que vengas a la fiesta. Entonces, todo lo que sea afirmativo, ese sí va a funcionar con tilde. Y el sí, pronombre reflexivo en tercera persona. Estaba encerrado en sí mismo. ¿Sí? Volvió en sí. Entonces, aquí le doy el sí, pero si me gasta empanada todos los días, cuando es muy goloso. Consigue a alguien así. Listo, perfecto. Te, pronombre átono. Te he comprado un par de zapatos. Te vas de viaje. Ese no lleva tilde. Y el te con tilde es el te de sustantivo, de planta o infusión o bebida, ¿cierto? No me gusta el té. Te invito a tomar el té. El primero sin tilde y el segundo. Bueno, esto, digamos, es las tildes. ¿Por qué las tildes? Porque si uno la aprende a manejar perfectamente, domina el idioma perfectamente. Y las tildes no es un problema para uno tenerle miedo. Es una cosa de aprenderse ciertas reglas como las matemáticas y en ese sentido pues van pasando. Bueno, miremos algunos otros
casos de tilde diacrítica. El aún. Aún lleva acento cuando puede sustituirse por todavía. Aún. Cuando se puede sustituir por todavía, ese lleva tilde. Aún no lo saben los niños. Todavía no lo saben los niños. Y aún sin tilde no lleva acento cuando puede sustituirse por incluso. Aún los niños lo saben. Aún, incluso los niños lo saben. Aún no he organizado un parcial. Todavía no he organizado un parcial. Pero será tan fácil que aún los que no estudiaron lo pueden pasar. Pero será tan fácil que incluso los que no estudiaron lo pueden pasar. Entonces, el aún, cuando se puede empezar por todavía, lleva tilde y por incluso no. Uno hace esa regla básica. Bueno, los pronombres demostrativos. Estos pronombres demostrativos estamos en una pelea porque la Academia de la Lengua sugiere que ya no se los pronombres demostrativos no se tildan, no llevan tilde. Estos se dañaron en su totalidad. Ellos dicen que hay que organizarlo en contexto, dice la Academia de la Lengua. Esa está más segura. Esos, aquella, aquellos, aquellos. Pero resulta que hace 2 años nosotros tuvimos el día del idioma y trajimos a profesor Vergara, que era, no sé si el director de la Academia de la Lengua en Colombia, en ese momento, pero él lo fue y pertenecía a la Academia de la Lengua. Y yo le hice esta pregunta: ¿los demostrativos se tildan o no? Dicen, sí, se tildan. Se sugiere que hay que contextualizar, pero la Academia no los ha suprimido. Entonces, todavía están vigentes en los demostrativos y todavía están peleando y hay gente que dice que no, que los demostrativos no se deben, es más, le devuelven a uno el trabajo porque los demostrativos no, y que la Academia lo quitó. Pero digamos, yo hice la pregunta a quien debía hacerle la pregunta y él me la respondió, me dijo que sí. Bueno, seguimos en esa lucha. Digamos, lo práctico es quitarle la tilde, pero entonces se genera una confusión a la hora de escritura y eso, digamos, hace parte de nuestra identidad del español en la escritura. Bueno, los interrogativos. ¿Qué, quién, cuáles, cuándo, dónde, cuánto, cómo? Se acentúa cuando cumple una función interrogativa o exclamativa. ¿Cuál es su opinión? ¿Dónde está él? ¿Cuándo viene? Pero ojo, son interrogativos, no es cuando vienen, cuando están entre preguntas. Porque hay estas conjunciones, por ejemplo, aquí actúan como conjunción, que manejan interrogativos y que no se tildan. Entonces van entre, que no actúan como interrogativos, van entre interrogación, signo de interrogación, pero no actúan como interrogativos. Por ejemplo, esta oración. ¿Quién dijo que había que ir de corbata? El qué y el qué van entre interrogación, pero no se tildan porque no son interrogativos, solo el quién. ¿Es usted con quien tengo que hablar? ¿Quién con quien tengo que hablar? ¿Con quién? Ese quién no lleva tilde. Por ejemplo, esta, como marrano. Entonces, ese del cómo, ¿sí? Solo un como, el resto es del verbo comer y el otro es conjunción. Una conjunción. ¿Listo? Digamos eso. El porque. Otros problemas de la ortografía. Permítame, es que no puedo subir esto. ¿Por qué no puedo subir esto? Es que no he creído. Permítame. Que no he podido subir esto. Espera, así. No. Bueno, no pude subir esto. ¿Por qué se escribe junto y sin acento? Cuando es conjunción, una respuesta. Vine porque tenía parcial. Ese por qué siempre es complicado, pero es cuando usted va a responder algo, va unido y sin tilde. Porque va separado y sin tilde cuando se escribe, cuando es preposición de pronombre. Ese no lo utilizamos nosotros. Los españoles de España, ellos sí, español de España, ellos sí manejan mucho eso. Nosotros lo utilizamos por el cual.
Ese fue el motivo porque se enfadó, por el cual se enfadó. Casi nunca lo utilizamos, porque va separado y sin tilde. ¿Por qué? Porque se enfadó, por el cual se enfadó. ¿Por qué? Va junto y con acento cuando el sustantivo significa causa, motivo, razón. El porqué de su actitud. ¿Cuál fue el porqué de su actitud? ¿Cuál fue el porqué de su tardanza? Entonces, ese actúa como, ¿cuál fue el motivo, causa, razón de su tardanza? Va unido y con tilde. ¿Y por qué va separado cuando es y con tilde cuando es interrogativo? Cuando está, es interrogación, cuando está es interrogativo. ¿Por qué hablas tanto? Entonces, digamos, no sé si ustedes tenían ese problema frente a la situación de lenguaje de la parte de tildes. ¿Sí? Entonces, aquí hay un ejercicio, un ejemplo. ¿Por qué no entiendo nada? ¿Cuál es el porqué de su distracción? El motivo por que usted está tan distraído es porque está pensando en el almuerzo. Bueno, en la comida en este caso. Listo, muy bien. Es que no pude subir aquí, venga a ver. Las palabras terminadas en mente, ¿sí? Las palabras terminadas en mente conservan su ortografía original. Entonces, esa es otra reglita. Anónimo. Si anónimo lleva tilde, anónimamente lleva tilde. Autónomo lleva tilde, autónomamente lleva tilde. Sincera, sinceramente no lleva tilde. Sincera no lleva tilde, sinceramente no tampoco lleva tilde. Futbolística lleva tilde, futbolísticamente también lleva tilde. Conjunto no lleva tilde, conjuntamente tampoco lleva tilde. Ágil lleva tilde, ágilmente también. Conserva la ortografía de la palabra original, ¿cierto? Cuando es un prefijo, cuando es el prefijo mente. Bueno, de las siguientes oraciones, ¿cuál está bien escrita? Detengámonos acá y me dicen quién, alguno de ustedes me colabora con eso. ¿Cuál oración está bien escrita? Y esto encuentra uno mucho en todo lado. Perdón. ¿Cuál de esas oraciones está bien escrita? ¿Alguien me puede colaborar? Yo creo que es la C. La C. Bueno, ahí hay una trampita, ¿no? Porque la B y la C están igual, pero hay un problema ahí de una tilde, ¿cierto? De tildes, muy bien. Listo, vamos a mirar. ¿Hay pan? Sí, está ahí me quemé. Entonces, muchas veces cuando uno le escriben, y eso es muy, muy constante, escriben a uno por WhatsApp y hay mucho trancón y colocan ahí hay mucho trancón o hay mucho trancón, ¿cierto? No el verbo haber. O ahí Ahí que es una exclamación, profe. el último es sí, es una interjección del ay, me quemé. Una exclamación, sí. Una expresión, ¿sí? Una interjección, ya la miraremos ahorita. Y el primero es del verbo haber, ¿cierto? Del verbo haber, hay muchas cosas, ¿cierto? Y el segundo es una conjunción, un adverbio de modo. Ahí. Adverbio de lugar, perdón. Adverbio de lugar. Entonces, ahí. Él está sentado ahí. Él está ahí. Entonces, muchas veces confundimos esas tres cosas. Bueno, palabras compuestas con guión. Permítame, salgo esto a ver si puedo perdón,
A ver si puedo. Es que no puedo. Voy a dejar de compartir un momentico, perdónenme. Porque es que a ver si puedo quitar esto acá. Sigo acá compartiendo. Es que no sé por cómo le quito este. Ese es fijar en la parte inferior. No. Es que no sé cómo usar y volver a reproducir. No sé cómo lo estoy haciendo. No lo pude organizar acá. Ya, voy a dejar de compartir un momentico. A ver. Perdónenme un momentico porque es que estoy aquí. Que no me deja. Es que la verdad soy muy dejar de tener compartición. Acá, bueno, ahora sí. Voy a volver a compartir nuevamente. Perdónenme ahí. Entonces voy a compartir nuevamente la pantalla para ver si yo así ya. A ver si se cierra esto. No se cerró nunca. Entonces, ya, ahora sí se cerró. Bueno, muy bien. Listo. Palabras compuestas con guión. Las palabras unidas entre sí mediante un guión siempre conservan la tilde que corresponde a cada uno de los términos por separado. Sánchez, Cano, germano soviético, teórico práctico. Entonces no hay ningún problema. Numerales formados por varias palabras. Conservan la tilde corresponde a cada una de las palabras que las componen, con independencia en su pronunciación. 22, ¿cierto? 22 lleva tilde porque es una palabra grave que 46, 6 no lleva tilde ni 40. 20º y 7º son palabras esdrújulas. ¿Listo? Expresiones latinas. Entonces, mantienen, si son latinas utilizadas comúnmente, se colocan la tilde. Te deum, sin tilde porque palabra aguda termina en M. Quorum, con tilde porque palabra grave que termina en M. Habeas corpus, el habeas lleva tilde porque palabra esdrújula termina, mientras que el corpus no lleva por ser grave, terminada en S. Entonces, esas acentuaciones latinas llevan acentuación, todas. Pero cuando son usadas para nombres científicos no se coloca tilde. Género, especie, se escriben sin tilde. Eso depende porque están son categorías taxonómicas. Palabras extranjeras. Aquí hay algo muy importante que siempre colocan, que los nombres no llevan ortografía y los nombres extranjerismos no. Extranjerismos que conservan su ortografía original y no han sido adoptados, razón por la cual se debe escribir en cursiva, en los textos impresos o entre comillas en la escritura manual. Así como los nombres propios originales de otras lenguas no deben llevar ningún acento que no tengan en su idioma de procedencia, es decir, no se someten a las reglas de acentuación en español. Por ejemplo, disjockey, catering, gourmet, Wellington, Düsseldorf. Eso, gourmet, entonces, como no se ha adaptado en español, así, tal como está, entonces, mantiene la ortografía original. Lo mismo pasa con la pronunciación. Y eso sucede con las palabras extranjeras, que si uno, la Academia de la Lengua dice que si uno no domina bien un idioma, ¿sí? Si no lo pronuncia perfectamente, pues lo que debe es españolizar. Y entonces a veces la gente se burla de los mexicanos o los españoles que dicen wifi, ¿cierto? O Gatorade, ¿cierto? O CD, el CD. Y uno dice CD, pero pues si uno no pronuncia bien un idioma, no lo debe españolizar. Entonces a veces lo tildan a uno de ignorante y el problema es por otro lado, porque si usted tampoco pronuncia muy bien el inglés, pues lo que tiene que hacer es españolizar. Las palabras de origen extranjero ya incorporadas al español y adaptadas completamente a su pronunciación y escritura, incluidos los nombres propios, deben someterse a las reglas de acentuación en nuestro idioma. Béisbol de inglés, béisbol. Bidet, el bidet. Milán de Milano, fútbol, por ejemplo, es una palabra extranjera. Internet, ¿cierto?
Pero bueno, ¿cuál es otra? Claro que hay palabras. Bueno, nosotros tenemos una serie de palabras que nos marcan. Nosotros no compramos un portátil, sino un laptop. Y es absurdo en la medida en que laptop significa encima del regazo, traducido literalmente, ¿cierto? Entonces, es absurdo porque casi nunca colocamos el computador encima del regazo. La transcripción de palabras procedentes de lenguas que utilizan alfabetos no latinos, incluidos los nombres propios, se consideran adaptaciones y deben seguir, por tanto, las reglas de acentuación. Entonces, por ejemplo, Glasnost, que es la traducción latina del lenguaje cirílico de ruso, o Tolstoy, ¿cierto? Ese se adapta al español, entonces maneja la regla del español, que colocan tilde. Taiwán, que es de sinogramas, ¿cierto? En China, entonces mantiene, y se españoliza, entonces mantiene la ortografía latina. Bueno, acentuación en letras mayúsculas. Las letras mayúsculas había un momento en que decía que no se acentuaban. ¿Se les coloca a las letras mayúsculas tilde o no? Entonces había alguien que decía que no, que las mayúsculas no llevan tilde. De hecho, alguien dice que los nombres no llevan ortografía. La letra de mayúscula, tanto si se trata de iniciales como si se integra en una palabra escrita enteramente en mayúscula, deben llevar tilde, si así les corresponde según las reglas de acentuación. Ángel, prohibido pisar el césped. ¿Por qué decían que las letras mayúsculas no llevaban tilde? Eso lo hacían antiguamente, pues antiguamente no, hace unos años. Nosotros lo alcanzamos a vivir cuando los textos se escribían en máquina de escribir. Entonces, cuando usted colocaba mayúscula en las máquinas de escribir, la tilde quedaba montada sobre la mayúscula. Entonces, la tilde quedaba montada sobre la mayúscula y usted no podía colocarle ahí la mayúscula, tenía que mover un poquito más abajo la hoja para colocar la tilde, ¿cierto? Entonces, por eso las mayúsculas por lo general las dejaban sin tilde. Una vez que entró la impresora digital, ya las mayúsculas empezaron a tildarse. Entonces ya no hubo ningún inconveniente. No se acentúan las mayúsculas que forman parte de las siglas o acrónimos o símbolos. Por ejemplo, éxito. Éxito no llevaba tilde y después le colocaron tilde porque querían dar el término de exitoso, ¿cierto? Pero éxito, digamos, sin tilde ellos hubieran podido decir que era un acrónimo, una sigla, ¿sí? Un acrónimo. Y CIA, que también pertenece a Central de Inteligencia, Agencia Central de Inteligencia Americana, ¿cierto? CIA, no llevaría tilde porque pues es una sigla. Bueno, entonces, digamos, esto es lo que quería yo hablarles a ustedes con respecto a la ortografía. No sé si hay alguna opinión sobre eso. ¿Alguien tiene preguntas sobre ortografía, sobre la parte de tildes? Digamos que en el momento de escritura es un elemento fundamental, las tildes, y a veces nosotros tenemos como miedo a eso, y pues simplemente aprenderse ciertas reglas o tenerlas en cuenta o guiarlas, manejar el diccionario y guiarse en estas reglas y ya se puede hacer. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Un chat. Bueno, está el link del evento. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? ¿Nadie tiene preguntas sobre esto? ¿Opinión? ¿Alguna sugerencia? No sé, si esperaban algo diferente. No sé, me cuentan también. Sí. ¿Nadie? Bueno, listo. Entonces, una vez desarrollado esto,
de la gramática y la ortografía. Bueno, la gramática ya es una cosa más compleja, la segunda parte es de gramática, pero esa sí la voy a revisar muy rápidamente porque en realidad la parte gramatical, el español se divide como en dos aspectos, digamos, en esta parte de acentuación, que está fundamentada para su pronunciación, para su manejo textual, y la otra es como la función que cumplen las palabras dentro de una oración. Entonces, eso en el español se manejan 9 categorías gramaticales. Se les llama categorías gramaticales y son 9. Las palabras en el español, todas las palabras en el español están 9. Ah, bueno, alguien me decía de los nombres, que si los nombres mantenían ortografía. Bueno, los nombres en español, recuerden que el español como se escribe se habla. Entonces, que en la cédula de uno no lleva tilde, ¿no? Bueno, me parece terrible, digamos, cuando se hicieron las cédulas, a nadie le importó eso de las tildes, ¿no? Algunas sí tenían tildes, bueno, claro que, y otras no, aunque lo que yo siempre le digo a mis estudiantes, el que nos registra no es el director de la Academia de la Lengua, sino pues una señora, un secretario, una secretaria que están colocando una serie de nombres y pues que no sé hasta qué punto sean expertos en ortografía. Pero entonces, digamos, había un estudiante me decía un día, mi nombre no lleva tilde. ¿Cómo se llama usted? José. Le dije, pero usted si se llama José, entonces hay que colocarle tilde. No, porque en mi cédula no aparece tilde. Entonces yo le dije, no, entonces usted no se llama José, sino José. Porque el español como se escribe se habla. Entonces le dije, a partir de hoy, usted se llamará José, no José, porque pues si usted va a seguir a la regla que dice su cédula, pues tiene que justificar su cédula, ¿cierto? Hay algo que las palabras tienen cierto significado, cierto manejo en la acentuación, de acuerdo al conocimiento de uno. Yo me acuerdo una vez hice un parcial sobre una de gramática y puse un texto para que corrigieran unos problemas de ortografía. Dentro de mis alumnas estaba una niña de oriental, China. Ella venía de China. Y entonces la palabra que yo coloqué fue ranchería. Saqué un fragmento de Gabriel García Márquez y hablaba en la oscura ranchería. Bueno, hablaba algo de ranchería. Y entonces ella no colocó la tilde. Y le dije, ¿por qué no colocó la tilde? Y dijo, porque es que yo nunca había oído esa palabra, no la he oído. Entonces yo asumí que la palabra estaba bien. La vio, la leyó, pero como no sabe, nunca la había escuchado, entonces asumió que estaba bien. Y ranchería, pues de todas maneras, lleva tilde, es un hiato, ¿sí? Como la vimos hoy. Tenía una tilde, entonces ella pues asumía y hubiera pronunciado, si hubiera manejado las reglas de español, hubiera pronunciado rancheria, ¿cierto? No ranchería, porque de acuerdo a las reglas del español, el acento debería ir en otro lado. Bueno, vamos a mirar esto de las 9 categorías para terminar muy rápidamente. Las 9 categorías es donde están todas las palabras del español. Todo el español está metido en estas 9 categorías gramaticales y cumple una función diferente. Entonces hay palabras que son sustantivos, que es el estado, que las cosas existen. Esas existen concretas o abstractas. Común y propio. El perro es bonito. Fifi, el perro es de mi vecino, por ejemplo. El perro es de mi vecino. Eso es común. Y Fifi es de José. Propio porque juntos manejan, se convierten en sustantivo. Abstracto de fenómeno, convertir un verbo en sustantivo. El verbo amar, el amor, por ejemplo. De cualidad, entonces, que bueno, yo
tengo varios ejemplos, pero no los pongo acá. Ya no se puede hablar políticamente correcto. Mi novia es chiquita, por ejemplo, y mi chiquita me tiene enamorado. Sí, más o menos, por hablar en cualidad. Los adjetivos son cualidad. O sea, las cosas existen y tienen una cualidad. Pueden ser calificativos, alto, bajito, o determinativos, que esos son los adjetivos que uno van siempre acompañando al sustantivo. Demostrativos, esa casa, indefinidos, alguna persona, ciertas personas, posesivo, mi casa, mi perro, mi carro, cuantitativos, algunos todos los estudiantes, muchos estudiantes, pocos estudiantes, ¿cierto? Numerales, cardinales, que cinco perros, 4 perros, ordinales, primer perro, tercer perro, múltiplos, triple papito, dicen los muchachos hoy en día, las chicas, partitivo, media libra, ¿cierto? Distributivos, cada estudiante, interrogativos y exclamativos. Los verbos, y aquí digamos esto es lo más difícil que tiene el español, los verbos. Entonces, si alguien dice, usted puede pronunciar muy bien el español, pero lo más difícil del español es aprenderse los verbos. Porque a diferencia del inglés, que no tiene tantos verbos, el español sí tiene una cantidad de verbos. Entonces, para cada verbo tenemos lo siguiente. 3 personas, primera, segunda y tercera. Números, singular o plural. Tiempos, pasado, presente y futuro. Aspectos, perfecto e imperfecto. Pretérito perfecto, pretérito imperfecto. 2 voces, activa y pasiva. Y 4 modos, indicativo, subjuntivo, imperativo y condicional. Indicativo es el normal, subjuntivo, que yo pudiese, imperativo, sal temprano, ¿sí? Condicional, ¿sí? Que yo, ¿cuál es el condicional? No se me olvidó. Y tiene cada verbo, cada palabra, cada verbo tiene 288 formas verbales. Y eso ya para cualquier persona que quiera aprender el español es lo más complejo. Pero nosotros lo manejamos perfectamente, manejamos los verbos. El artículo, que es artículos que hoy en día están, digamos, con el problema del género, de lo políticamente correcto, están amenazados, porque ya no dicen la niña o la estudiante o el estudiante, sino le estudiante, ¿cierto? Los estudiantes, las estudiantes, sino les estudiantes. Y pues no funciona en esto del artículo. Neutro, tenemos un neutro, lo importante, o indefinidos y definidos, un estudiante o una estudiante. Perfecto. Preposiciones, esas preposiciones nos las enseñaban a uno, yo creo que más de uno lo sabe, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, por, según, sin, sobre, tras, que era lo que nos enseñaban a nosotros. Y estas preposiciones hacen parte, son parte importante del español. Digamos, en el español hay cosas que no se encuentran en otros idiomas, y este es un elemento de las preposiciones, del manejo de las preposiciones. Pronombre, reemplaza el nombre. Entonces hay pronombres personales, posesivos, demostrativos. Eso lo manejamos muy bien. Yo, mi, a mí me gusta, conmigo, tú, contigo, él, nosotras, vosotras, ellos. Eso lo manejan siempre. Posesivos, uy, eso es muy complejo. Bueno, eso lo pasamos por ahí. Mío, mía, tuyos, suyos. Por ejemplo, la tercera persona, el suyo, la suya y lo suyo, puede ser para singular y plural. Digamos, el español no diferencia entre mío de uno y mío, digo, suyo de tercera, de una persona, y suyo de varios. También en otros idiomas sí. Pronombre demostrativo, los habíamos hablado la vez anteriormente. Esto no lleva tilde, eso, aquello tampoco lleva tilde. Entonces, eso siempre es. Y los pronombres átonos, me gusta, te gusta, le gusta, nos gusta, os gustáis, se gustan y les gusta. Listo. Adverbios, la séptima categoría, son los que modifican un verbo, un adjetivo o otro adverbio.
lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación. Entonces, la profesora es muy bonita. La profesora canta bonito, canta. Entonces, la profesora canta y el adverbio bonito. Canta bien, por ejemplo, bien. Es un adverbio de modo. Y puede modificar otro verbo. Entonces, un adverbio. La profesora canta muy bien. Ese muy es un adverbio que modifica otro adverbio. ¿Sí? Y está modificando el verbo canta. ¿Cierto? También puede modificar un adjetivo. El profesor es alto. Entonces, puedo modificar ese alto, que es una cualidad. El profesor es muy alto. Listo, esos son los adverbios. Locuciones adverbiales, locuciones se llaman locuciones conjuncionales también, que son cuando son dos palabras, no una palabra, sino dos o más palabras. En un tris, a hurtadillas, a pie, en primer lugar, a ciegas, ante todo, a escondidas. La octava categoría, conjunciones, coordinantes y subordinantes. Esas sí son los conectores que nosotros llamamos, digamos, los vamos a pasar. Pues, cuando vayan a escribir, estas conjunciones son importantes. Tratar de manejar todas esas conjunciones, digamos, es básico a la hora de escribir algo, una carta o alguna cosa. Digamos, pueden ser coordinantes que están en el mismo nivel, copulativas, disyuntivas, adversativas, bien, o, y, pero. Sin embargo, digamos, este cuadrito se los voy a dejar para ustedes, que los cojan. Distributivas y explicativas, que son coordinantes porque es muy extenso, de lugar, y conjunciones subordinantes, una depende de la otra. De lugar, dónde, cuándo, apenas, cómo, según qué. Comparativas, tan alto como, igual de alto que, como, ¿sí? Causales, porque, puesto que, consecutivas, condicionales, concesivas, aunque, finales, para qué, con el fin de qué. Entonces, esos conectores también pueden ser aditivos. Ahí tiene una forma de conectores que son los claves a la hora de escribir, y se los voy a dejar aquí porque hay mucha cantidad de conectores. Y para terminar, digamos, aquí hay una serie de conectores que nos sirven para iniciar, para temporalidad, comienzo del discurso, cierre de un discurso, transición, digresión. Lo último es las interjecciones, que son palabras que expresan sentimientos muy vivos de dolor, de alegría, de tristeza. O ay, va, sas, ala. ¿Sí? Entonces son interjecciones, son expresiones que uno a veces no sabe dónde colocarlas. Y son expresiones muy particulares. Digamos, ¿qué dirían ustedes cuando salen del baño muy rápido y se pegan en el dedo pequeño del pie? ¿Sí? Esas expresiones que ustedes colocan cuando se pegan en el dedo pequeño del pie, o bien en su cama, o bien en el baño, o bien en la puerta, todas esas expresiones son interjecciones que lo manejan. Listo, digamos, ese es el proceso que quería mostrarles de categoría. Ya después miraremos de párrafos mañana. Si alguien tiene alguna pregunta, algo que decir, que afirmar, que concretar, no sé, si ponemos un ejercicio, no sé, la participación de ustedes. Alguien que me pregunte alguna cosa, por favor. Profe, buenas noches. Bueno, Buenas ahora noches. ya despejada la duda porque pues a mí cuando yo estaba en primaria, creo que fue en tercero, que me enseñaron que fe llevaba tilde, que él de una persona, refiriéndose a un personaje, pues también, ahí está bien. ¿Cuál fue la otra palabra? Fue también. Sí, pero ya, de todas maneras, ahora si ve que nunca es tarde para aprender las cosas, de todas maneras me queda claro el por qué no lleva tilde. Gracias, Bueno, profe. no, la ortografía, mire,
¿qué pasa? Esto es una cuestión de práctica. Digamos, yo en bachillerato no me caractericé por tener muy buena ortografía. De hecho, tenía muy mala ortografía. En la universidad tampoco me fue muy bien. Con la ortografía, tenía algunos problemas con la ortografía. Pero en la maestría, cuando me tocó un año de lingüística completa, me tocó aprender absolutamente todas las reglas gramaticales. Y cuando empecé a enseñar gramática, entonces, y ortografía, y mirando todas las reglas, definimos, aprende uno. Y es práctica, es una cuestión de práctica, no es una cosa imposible. O sea, esto no es una cosa imposible. Todos tenemos miedo de aprender ortografía, que la ortografía no nos gusta, que no nos sirve. Pero si uno maneja estas reglas y las domina, todo sí funciona igual, todo funciona fácilmente. Digamos, yo me guío hoy en día por algunos documentos y los manejo bien. Entonces, pero sobre todo me guío por algo que le digo a mis estudiantes, la entonación, la voz. Y tener en la mente que hablamos con buena ortografía. Entonces, como que a veces nos da miedo decir las palabras. Entonces uno no dice María, pero es que me da miedo decir María, como si fuera. Pero entonces uno empieza a buscar dónde va el acento. Y eso es, digamos, la característica especial de aprender ortografía. Lo de fe sí es una cuestión de gramatical y de costumbre, porque todo el mundo pues siempre, siempre digamos, en las iglesias nos colocaban que fe llevaba tilde, por la acentuación y por más de una cuestión religiosa, ¿no? Pero gramaticalmente, pues fe no lleva tilde, porque no se puede, tiene solo un significado. Es un significado. Tiene un significado y no puede confundirse con otro significado. Entonces, en ese sentido no hay problema. Profe, tam- Diga. Diga. Dale, tranquilo. Gracias. Profe, Tranquilo. también es muy importante tener en cuenta la lectura. Cuando uno va a empezar a leer un libro, es muy importante terminarlo para no perder la secuencia de tanto de la comprensión como el orden gramatical, perdón. Ujú. Como dice el profe, dónde van los puntos, el punto aparte, punto seguido, las comas, incluso hasta la coma y punto y coma. Eso también es como una trampita cuando uno va a tener su lectura. Y no sé, profe, yo le voy a hacer una pregunta que a mí Sí. me pasa cuando me pongo a leer y, y empiezo como a tener como una concentración en la lectura, me coge el sueño. ¿Por qué será? Bueno, lo que pasa es que leer, digamos, implica un esfuerzo eh, intelectual, digamos, un esfuerzo de concentración. Pero entonces, si uno no está en un espacio, o sea, si uno está en un espacio muy cómodo, se acomoda muy bien, pues lógicamente le va a empezar a dar sueño. Si el texto no es agradable, más sueño. Si el espacio es muy frío o es muy caluroso, entonces mucho más sueño. Entonces, no es un problema suyo, es un problema, digamos, de comodidad a veces de comodidad, o de que el texto no le agrada a uno. Pasa que a veces se pone uno a leer una novela y le interesa tanto la novela que el sueño desaparece, digamos, desaparece el sueño. Pero a veces, digamos, si está muy bien acomodado uno o no está acostumbrado. Entonces, ¿qué recomiendo? Y a mí, ¿qué me pasaba, digamos? ¿Qué me pasa? Yo empiezo a leer algo y a veces me da sueño, pues me da sueño. A las personas nos da sueño cuando estamos leyendo. Entonces, ¿qué hago yo? Pues duermo 5 minutos, me dejo llevar por el sueño 5 minutos. Y cuando me despierto ya tengo los 5 sentidos más activos para trabajar, para coger la lectura. Digamos, mi hora de mejor trabajo es cuando me levanto. Entonces, por la mañana yo trabajo muy bien. No madrugo mucho, pero
Pero cuando me levanto trabajo estoy más activo, leo y analizo más cosas. Por la noche no, cuando trasnocho entonces ya me canso mucho. Entonces procuro a veces dormir y levantarme. No es que, eso no es que le pase a uno, a mucha gente le pasa, a todo el mundo le pasa, digamos, no es algo negativo. Se cansa uno, entonces pues tratar de dormir y volver a leerlo después, volver a leer después cuando se despierta, y uno tiene los 5 sentidos como más activos. Entonces puede ser de esa manera. Cada uno va acomodando su forma de lectura y lo mismo va a pasar con su forma de escritura. Entonces vamos a ver mañana cómo sería eso de escritura. Mañana es una cosa totalmente diferente. Quiero, digamos, mostrar esto para definir el español como tal, para entrar de lleno al proceso de escritura. Mañana mirar ya un ejercicio más práctico, mirar el problema de las comas, los párrafos y poder escribir algunos textos que son básicos. Pero no es, digamos, no es un delito dormirse uno cuando está leyendo, ¿sí? Es algo que sucede a veces cuando hay una buena lectura. Cogerla no hay el espacio, a veces no son los espacios, o está uno muy acomodado. Entonces también hay que saber coger el texto. Ah, profe, muchas gracias. Yo pensé que era únicamente a mí que me pasaba. No, eso es algo normal, Ah, eso es bueno, algo profe, sí. normal que lo que pasa es que sí, si te gusta la novela y te da sueño, pues duerme un poco y vuelves a cogerla. Despierto, de pronto se te activan más los sentidos. Y a veces pues hay que mirar el texto que le guste. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a una lectura. O nos dicen, o nos obligaron, nos dijeron que había que leer las obras más importantes, porque eso, mejor dicho, era la lectura, y que si no leíamos el Quijote no podíamos entender, leer, no estábamos leyendo. Tenemos que leer algo muy importante, porque de hecho, pues a mí me pusieron a leer el Quijote y yo lo he leído, me pusieron a leer varias veces, pero donde verdaderamente lo leí fue en la maestría, cuando lo leí ya, digamos, como un profesional lector de una novela, mirando desde otros aspectos, y me divertí mucho. Entonces, digamos, hay lecturas de lecturas. Uno tiene que escoger las lecturas para uno y definir cosas que sean interesantes. Hay mucho para leer, entonces. Y hoy en día, digamos, también en la virtualidad hay mucho texto. También lo que pasa es que pues hay que saber manejar la pantalla hoy en día. Eso. Pero nos han metido que no hay que leer textos largos ni nada, porque eso no funciona. Y la verdad es que sí, uno se va acostumbrando a leer, y es la costumbre, es general, es la costumbre de leer, y entonces se vuelve un activo en esa manera. Es un ejercicio, como el ejercicio físico. Si alguien más tiene preguntas, aquí les respondo, vamos hablando, vamos dialogando. Sí, alguien más, y alguien tiene algo que decir con respecto a la gramática o sugerencia. Dice acá, muy interesante comenzar a través del ejercicio de la lengua. Sin más, no dicen que la lengua determina mucho nuestra manera de pensar. Sí, señora. Y lo que dice García Márquez al comienzo, o sea, nosotros somos una sociedad donde está la comunicación. Ya podemos escribir cosas, decir cosas, podemos hablar, estamos en una comunicación constante, y el gran derrotado en serio en este momento ha sido el silencio. Por eso hay que apostar a los textos, y apostar a los textos con profundidad, ¿sí? Adicional, que todo acto de lectura debería ser un acto de escritura, ¿sí? Pues es un ejercicio, ¿no? A veces lo que pasa es que, por ejemplo, ya no nos acostumbraron a, a llevar, ya no llevamos un diario, ya no escribimos reflexiones, porque si escribimos reflexiones sobre algo o contamos nuestros problemas, estamos locos. Estamos en la era del TikTok, ¿no?
donde usted 20 segundos, 30 segundos y va un reel, los reels, y algo rapidito y ve un accidente y 30 segundos y una bobada y ya. Y eso se perdió y se perdió y se perdió, y entre más cosas vea, y usted puede gastarse, digamos, 1 hora, 2 horas viendo bobadas ahí de accidentes y cosas, movimientos y todo, y pequeños videos, pero después de 2 horas usted dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué aprendí? ¿Qué vi? ¿Qué hice? No, nada. ¿Sí? Entonces, creo que nos hace falta más acercarnos a la lectura y a la escritura como tal. La escritura es síntesis y bueno, la gente debería escribir cosas eh, para usted, no para mostrarle a todo el mundo. Lo que pasa es que si uno hace algo y lo muestra, pues no a todo el mundo le puede gustar. Pero eso no hay problema, eso no es problema. Usted escribe para usted. Cuando quiera publicar, pues se vuelve un escritor profesional de publicaciones. Pero eso ya es a otro nivel. Ahora, mañana veremos cómo, digamos, una hoja de vida debe pues tener ciertas características. Una carta, un informe, tiene que tener ciertas características y digamos, un mensaje que sea efectivo, que es lo que usted quiere decir. Eso es importante. Bueno, ¿alguien más? ¿O dejamos ahí? Ya vamos a terminar. ¿Nadie más? Entonces le doy la palabra a Diana Molina. Levantó la mano. Profesora Diana, la escuchamos. Buenas noches. Bueno, todo lo que usted dijo hoy me hizo recordar mis épocas, sí, primaria, secundaria y superior, porque como estudié comunicación social y vi redacción, pues entonces mucha de esa información ya la tenía, pero se me había olvidado algunos detallitos. A veces confundo el hiato, el diptongo, el triptongo, pero realmente en el momento en que nos pongamos a escribir, a redactar, es cuando uno pone en práctica esta información y creo yo que es ese manejo, es decir, usando el lenguaje, usando las palabras, redactando, es cuando uno va adquiriendo esa destreza. Adicional a lo anterior, entonces pues he visto que en el chat están diciendo que el enlace o el link de asistencia no funciona. Yo lo he probado, la profe Gloria también lo probó, el profe Luis Antonio también lo probó. De hecho, yo ya me registré también en el de evaluación. Creo que la única forma como funciona es copiando el enlace y pegándolo en el navegador y ahí abre, porque también hice ese ejercicio y efectivamente funcionó. Y creo que están preguntando por la clase del sábado, o sea, mañana. Entonces, mañana 24 de septiembre vamos a estar de 8 a 11 de la mañana con este mismo módulo que el profe Luis Fernando. Entonces, mañana nos va a acabar de complementar la información y ahí sí quiero yo redactar, ahí sí quiero yo escribir. Ahí sí quiero, vamos a ver, toda la vamos a escribir información. alguna cosita. Sí, A que usted escribir nos dijo hoy. algunas Sí, secuencias, a ver, algunos párrafos. Sí. bueno, Listo. la profesora Sandra Díaz está diciendo lo mismo, copiando y pegando si abre el link. Ay, qué descanso. Bueno, entonces nos toca hacer ese pequeño ejercicio. Qué pena, no sé el motivo por el cual no abre directamente, pero ya le encontramos una solución. Copiando el enlace y pegándolo en el navegador, ahí sí se pueden registrar. El problema de Zoom, ¿no? Zoom, Pues, nosotros estamos acostumbrados a Teams, pero vamos a ver con Zoom. sí, pero nos ha funcionado muy bien el Zoom. Entonces, Sí, hoy pues, estaba muy estamos bien. que Sí, hoy está muy bien. tumbando. Bueno, entonces, pues ya no siendo más, yo dejo ahí. Esperemos, profe, no puedo asistir mañana. Bueno, el próximo viernes. Vamos a, la profesora Gloria es la que nos informa sobre el link, sobre la grabación o cómo Sí, para eso era poderla. lo otro, sí, que iba a comentarles. Nosotros abrimos un equipo en Teams precisamente para alojar allí los ejercicios, el material. Entonces, permítanme en un momento, les voy a compartir la pantalla. Y
espérenme un segundito, porque ahora no supe por dónde compartirla. Espérenme, meto a los equipos ya. Y ya se los voy a compartir para que ustedes sepan efectivamente por dónde pueden ingresar también. Por Zoom estamos realizando efectivamente las reuniones como tal, digamos que presenciales entre comillas, ¿no? Digamos que es lo que llamamos mediadas por la tecnología. Y acá está el equipo de Teams que se llama Diplomado Cultura Ciudadana. De hecho, ya hay varias personas que se han agregado a este equipo. Entonces, si yo vengo y miro acá donde dice administrar equipo, entonces podemos ver que hay una cantidad de docentes y que hay una cantidad de miembros e invitados que se han ido añadiendo paulatinamente. Para poder ingresar a este equipo o que sean añadidos, entonces la recomendación es que se comunique con sus líderes para que ellos puedan hacer esto de agregar miembros. Estos porque ya fueron agregados por algunos líderes y por mí, pues yo también agregué algunos. Y lo otro es que, mire, por ejemplo, acá cuando nosotros tenemos publicaciones, aquí está, por ejemplo, la publicación de los enlaces del día de hoy. Entonces, que necesitábamos hacer esta reunión, que también los líderes la tienen y también se la pueden compartir entonces a su vez a los docentes o a su vez a las lideresas, pero no nos vamos a varar con que no puedo, no encuentro, no hago, porque de alguna manera lo podemos resolver. ¿Listo? Entonces, pues este equipo de Teams está abierto para que todos puedan ingresar, pero toca añadirlos. Entonces, ese trabajo de añadirlos, sí, por favor, se comunican con los líderes para poder que cada uno entonces los ingrese acá. Ahí va a Creo quedar yo. esta presentación, ¿no? Esta presentación yo la dejo ahí en archivos. Ah, sí, claro, exactamente. Archivos. También aquí donde se manejan los archivos, entonces aquí va a quedar toda la información y vamos a ver si en lo posible, realmente no sabría decir si está bien o no, pero pues como va a quedar la grabación de la reunión de ahorita, entonces a ver si puedo pegar el enlace aquí para que cualquier persona que pertenezca al equipo lo pueda ver. Bueno, profesora Gloria. Ay, profe, qué pena. O sea que aún tenemos la oportunidad de invitar a más lideresas a este diplomado. Sí, claro, sí, señora. Sí, señora. claro. Hoy es la primera, digámoslo así, como la primera sesión, pero claro, porque nosotros tenemos un calendario a desarrollar y ese calendario, permítame en un momento, yo se los comparto por acá. Espérenme un segundito. Acá tengo el PDF, ya permítame, le voy a compartir para que ustedes también se programen. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el calendario. Entonces, en la sesión de hoy, entonces tenemos escritura académica con el profe Luis Fernando Pérez de 6 a 8 y el sábado 24, mañana de 8 a 11. El próximo viernes y sábado, entonces tenemos confianza legítima con el profe Henry Vargas. El viernes 7 y sábado 8 de octubre, yo soy la docente Diana María Molina, entonces el tema de cultura ciudadana. El viernes 14 y el sábado 15 de octubre, la profe Gloria Isabel García con el tema de apropiación social del conocimiento. Y el viernes 21 de octubre y 22 de octubre, el profesor Héctor Rodríguez Tunubala con el tema de Secretaría de la Mujer. Esto en cuanto a lo que corresponde al Diplomado de Cultura Ciudadana, porque Cronograma. Exacto, este es el cronograma de este diplomado. Pero finalizado este, sigue el siguiente, perdón, quedó redundante, sigue el segundo. Entonces, hay otro diplomado cuando finalicemos este, pero para no confundirnos con los temas y las fechas, entonces dejemos por ahora solamente visto este para que ustedes lo tengan. Creo que, pues, digámoslo así, estamos abiertos, ¿sí? Porque tenemos, digamos, como unos contactos que a los que les hemos enviado correos, tenemos unos líderes en cada sede seccionales y extensiones de la universidad,
tenemos unos grupos que vienen desde el semestre pasado, pero pues voy a colocar un ejemplo. Tal vez hoy por la noche no se pudieron conectar, se pueden conectar mañana. O no pudieron conectarse esta semana, pero sí se pueden conectar la semana siguiente. Entonces, pues no es tanto como que si no estuvo hoy no se puede seguir. No, 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 no. Estamos abiertos y obvio que pues cualquier persona, amigo, comadre, que quiera participar, por eso se comparten los enlaces de la reunión Zoom y ahí sí ya, como les digo, para poder entonces compartir o ingresarlos al equipo de Teams, ahí sí toca es que se comuniquen con su líder, el líder de la sede seccional o extensión de la Universidad de Cundinamarca. ¿Alguna otra Listo, profe. pregunta? Por ejemplo, Ujú. nuestro líder es el profesor Héctor, ahí podemos comunicarnos con él, ¿cierto? De pronto para vincular más Claro, personas. hable con él, claro, sí, sí, Claro, señor, hable con él y él, vea, ya habló. Listo, profe. presente. Bueno, ya vamos a subir el calendario. Si Profe, me están muchas gracias por preguntando, estar presente. están preguntando por el calendario, sin Listo, embargo, gracias. lo voy a dejar aquí también y lo voy a subir a Teams. Sí, señora, tiene toda la razón. Sí, señora, eso también lo voy a hacer. Ya, y ya lo voy a hacer para que no vaya a quedar por ahí como volando. Listo, sí, señora. Ujú. ¿Alguna otra preguntita? No. Entonces, pues, si no hay ninguna otra pregunta, aquí ya estoy subiendo el calendario del diplomado a este chat. Y no sé, profe Gloria, ¿algo más? ¿No? Bueno, entonces creo que profe Héctor o profe... No, solamente, profe, despedirme, agradecerle la asistencia a todas las lideresas, a todas las personas que asistieron, compañeros, y pues nos esperamos mañana de 8 a 11. Estamos presentes de frente con la causa del Diplomado Cultura Ciudadana. Gracias, que pasen Listo. una feliz noche. Profe, qué Entonces, pena. Por ejemplo, mañana las que no podemos asistir mañana, podemos escuchar la grabación en la misma, en el mismo link que nos puede Claro, compartir en los grupos. sí, claro, claro. sí, perdón, perfecto, sí, siga. Ujú. No, siga, profe. No, se supone que para la reunión de mañana se va a generar un nuevo enlace y pues por eso se están haciendo las grabaciones. Voy a intentar ahora que se acabe esta reunión y que se detenga la grabación, que se genere el enlace para dejarlo en el equipo de Teams o en su defecto el líder la tendría para compartirlo. Y mañana tranquila, no se preocupe, si no puede asistir, pues ahí va a quedar la grabación, esa es la meta. Profesora Diana, Bueno, profe, muchas gracias. Bueno. el calendario a Teams, sería bueno. En Teams, sí, ya lo estoy subiendo. Permítame un segundito. Ya lo voy y lo voy a dejar en una nueva conversación para que ustedes lo tengan ahí. Perdón, en una nueva conversación. No, a mí me gusta más poner anuncios, porque así como anuncios, entonces como que la información viaja mejor. Entonces, calendario, ya lo estoy colocando. Calendario diplomado. ¿Listo? Ya lo estoy subiendo. Ya lo estoy alojando acá en Teams para que efectivamente entonces ustedes lo puedan tener. Sí, señor. Ujú. Listo, ya lo estoy subiendo, ya quedó ahí en el equipo de Teams. Sin embargo, ya, listo, ya quedó. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? ¿No? Bueno, entonces les agradezco muchísimo a nombre del área transversal de humanidades. Muchas gracias por su Muchas asistencia. gracias, entonces. Ujú. Muy amable y muchas gracias. Mañana nos vemos. Bueno, entonces voy a detener la grabación y vamos a ver cómo queda el enlace. Chao, gracias. Chao, profe.